Imaginad por un momento a un hombre que desafía absolutamente cualquier etiqueta que le querramos poner. Bienvenidos a este análisis. Hoy nos vamos a meter de lleno en la vida de la que posiblemente sea la figura más paradójica de toda la Sudamérica del siglo XIX. A ver, hablamos de alguien que era un oficial increíblemente rebelde, pero que irónicamente imponía un orden absoluto. Un táctico implacable que al mismo tiempo liberó a miles de personas de la esclavitud. Y para rematar, un invasor militar que terminó siendo respetado casi como un virrey en una capital extranjera. Hablamos, como no, de Patricio Lynch. Lo verdaderamente fascinante de esta historia es cómo los contrastes tan bestias de su personalidad acabaron moldeando la historia a nivel internacional. Para entender bien a este personaje vamos a dividir su historia en 5 etapas clave. 1. Forjado en el imperio. 2. Un marino rebelde. 3. El príncipe rojo. 4. El último virrey. Y 5. El ocaso en alta mar. Este recorrido nos va a mostrar los tremendos contrastes de su vida, así que vamos al lío y empecemos con sus orígenes. Sección 1. Forjado en el imperio. Orígenes globales y primeras aventuras. Bueno, la historia de Lynch no empieza precisamente de forma convencional. Nace en una familia aristocrática en 1824, pero su vida da un giro radical a una edad en la que la mayoría de nosotros apenas estábamos en el colegio. Fijaos, con solo 14 años, estando de permiso en el puerto del Callao, ve cómo asaltan a un almirante británico. ¿Y qué hace el joven Lynch? Saca su espada y espanta a los ladrones. Este acto dejó al oficial tan impresionado que pidió que lo incorporaran directamente a la mismísima Marina Real Británica. Casi nada. Hablemos de un currículum verdaderamente global, porque el caos de sus primeros años es alucinante. Se mete en la Royal Navy en 1840. Para 1842 ya está combatiendo en la guerra del opio en China. Y luego en el 49 se va de cabeza a la fiebre del oro en California. Básicamente adquirió una experiencia de combate multicultural brutal en sitios como Shanghái. Pero claro, el choque llegó cuando volvió a Chile y se topó con una estructura militar súper rígida que sinceramente no tenía ni idea de qué hacer con un tipo que tenía tantísimo mundo a sus espaldas. A ver, para que os hagáis una idea de lo global que era su vida, hay una anécdota que parece sacada de una película. Resulta que, en plena guerra del opio, bajo bandera británica, Lynch escucha a un mercenario enemigo gritar a todo pulmón en perfecto español: «Soy Pancho Guerrero, chileno, y no sé rendirme». Lynch, claro, alucinado de encontrarse a un compatriota al otro lado del planeta, le contesta en español. Logra que se rinda y de paso le salva la vida frente a las tropas inglesas. Es un detallazo que define a la perfección su visión cosmopolita. Pasamos a la sección 2. Un marino rebelde, una vida de insubordinación y espíritu independiente. Como os podéis imaginar, al volver a casa la cosa no fue un camino de rosas. Lo expulsaron nada más y nada menos que 2 veces de la Armada. Era rebelde por naturaleza. Por ejemplo, se negó en rotundo a hacer de carcelero trasladando presos políticos. Él decía que era un marino, no un guardia. Y por si fuera poco, en otra muestra de que iba totalmente por libre, lo sancionaron por casarse con una viuda sin pedir el permiso oficial de sus superiores. Pero claro, esa rebeldía al final se paga. Al estallar la Guerra del Pacífico, lo tenían arrinconado en la reserva naval, sin barco ni nada. Sin embargo, el destino dio un giro. Le encargan organizar la flota de transportes. ¿Y qué pasa? Pues que lo hace con una eficiencia tan brutal que deja al gobierno con la boca abierta. Luego lo nombran gobernador de Iquique y en solo 4 semanas, sí, 4 semanas, reactiva el puerto, la aduana y la ciudad entera. Su inmensa capacidad administrativa quedó demostrada para siempre. Llegamos a la sección 3, El Príncipe Rojo, la controvertida expedición al norte. Y aquí entramos en uno de los episodios más polémicos de toda su carrera. La conocida como Expedición Lynch fue en esencia una guerra de desgaste, despiadada pero fríamente calculada al milímetro. No buscaban el choque frontal de ejércitos, para nada. El objetivo era estrangular económicamente al gobierno peruano, atacando directamente su motor productivo, las riquísimas haciendas azucareras del norte. 150.000. Quedaos con ese número. 150.000 pesos de oro es lo que logró extraer con el famoso impuesto Lynch. Aplicó una lógica que parecía más de una corporación moderna que de un ejército. Exigía pagos a los dueños de las haciendas y si le decían que no, pues directamente les destrozaba la maquinaria de los ingenios y las vías del tren. Fue una táctica absolutamente destructiva que asfixió las finanzas del adversario.
Pero ojo al dato, porque aquí viene el gran contraste. Frente a esa destrucción masiva, tenemos esta otra cifra, 1.500. 1.500 trabajadores chinos, los llamados coolies, que vivían prácticamente esclavizados en esas mismas haciendas a los que Lynch liberó durante su expedición. Estos hombres, súper agradecidos por su libertad, se unieron voluntariamente a su ejército, formando el batallón Vulcano. Es una dualidad que te vuela la cabeza. Por un lado, arrasa con la infraestructura y por otro, se convierte en un libertador. Y de ahí, precisamente, viene su apodo. Los chinos liberados empezaron a llamarlo el Príncipe Rojo. Y no era solo por su pelo pelirrojo o por su porte al cabalgar, sino porque lo veían realmente como un príncipe que les había devuelto la vida. Lynch, tirando de aquellos años de juventud que pasó en Asia, se comunicaba con ellos en su propio idioma. Fue un estratega modernísimo, el primero en entender y usar a fondo el poder de los grupos minoritarios en un conflicto latinoamericano. Sección 4. El último virrey. La ocupación y administración de Lima. Toda esta mochila de experiencias nos lleva al momento cumbre de su carrera. Después de las batallas de Chorrillos y Miraflores, Lima era un caos absoluto. El comportamiento de las tropas en las horas siguientes a los combates había sido, según cuentan los registros, bastante vergonzoso. Había incendios, saqueos, un desastre. Para poner orden tal y como pedían las propias autoridades locales y extranjeras, hacía falta una mano de hierro. Se necesitaba a Lynch. El antes y el después es como el día y la noche. Antes de su llegada, caos, deserciones, la justicia no existía. Bajo su mando la cosa cambió radicalmente. Y no operó a ciegas. Lo primero que hizo fue montar una red de inteligencia, apoyándose en un espía llamado José Antonio Silva. A partir de ahí, empezó a restaurar los servicios cívicos de forma metódica. Reactivó correos, convenció a benefactores para que los hospitales funcionaran de nuevo, y ante la negativa de los jueces locales a trabajar bajo ocupación, trajo jueces chilenos para administrar la ley civil. La ciudad volvió a respirar. Y cuidado que su obsesión por el orden no entendía de colores ni uniformes. Mandó a la cárcel a un coronel de sus propias filas, Letelier, por corrupción y abusos en la sierra. Además, montó un sistema de correos pero tan eficiente que siguió funcionando hasta el año 1944. A nivel diplomático tampoco se quedaba corto. Frenó audazmente la interferencia de Estados Unidos, que quería montar una base en Chimbote, y preparó todo el terreno político para firmar el Tratado de Ancón. Pero más allá de los tratados de paz, hay una imagen que ilustra perfectamente el nivel de respeto y de temor que inspiraba a este hombre. Imaginad la escena: Lynch paseando por las calles de una Lima ocupada, yendo a los cafés o al teatro, completamente solo, sin escoltas. Llevaba su uniforme y un gran revólver, sí, pero ni rastro de su espada. Proyectaba un dominio psicológico tan inmenso que, a su paso, los hombres se quitaban el sombrero y las mujeres le hacían reverencias. Increíble. Al final todo esto generó una paradoja espectacular. A pesar de que la guerra seguía en las sierras y de ser una fuerza de ocupación, la tremenda capacidad administrativa de Lynch logró que la capital funcionara incluso mejor que en el caos previo. Por esa presencia majestuosa que tenía en el teatro y por la calle, los ciudadanos empezaron a referirse a él de forma extraoficial con la reverencia de un virrey de la época colonial. Definitivamente la máxima paradoja de toda la ocupación. Pasamos ya a la quinta y última sección, el ocaso en alta mar, últimos años y legado. Llegamos así a la recta final de este viaje. Después de firmar la paz y volver triunfante, le llovieron presiones de todos lados para que se metiera en política, que si para presidente, que si para el Senado. ¿Y qué hizo? Rechazó absolutamente todas las ofertas. Prefirió alejarse de ese mundo y marcharse a servir como un elegante diplomático a Europa. Su última misión subraya, una vez más, su talento y la ironía que rodeó siempre su vida. En España logró restaurar con muchísima elegancia las relaciones diplomáticas que llevaban décadas rotas por una guerra en la que él mismo había combatido. Por desgracia, enfermo de un cáncer de hígado, intentó volver a casa, pero falleció el 13 de mayo de 1886 a bordo del vapor Cotopaxi, justo frente a las costas de Tenerife. Y fíjate qué cosas, el país que había sido su gran enemigo le terminó rindiendo honores de Estado completos a su muerte. El legado militar de Lynch simplemente no tiene precedentes. Para poner esto en perspectiva, es la única persona en toda la historia de su país que ha logrado ostentar al mismo tiempo el rango de vicealmirante de la Armada y general de división del Ejército. Pasó de ser aquel chaval aventurero en la Guerra del Opio y un marino rebelde al que echaron 2 veces, a transformarse en la figura militar, administrativa y diplomática más completa de todo su siglo. Y para cerrar este análisis, nos queda una gran pregunta flotando en el aire. ¿Se puede ser a la vez un invasor implacable y un administrador brillante? La historia casi nunca se pinta en blanco y negro. La vida de Patricio Lynch nos demuestra por qué es vital analizar nuestro pasado sin simplificarlo.
Los personajes que forjan la historia son, muy a menudo, un laberinto de luces y sombras inseparables. Son figuras supercomplejas donde la mano dura militar y la genialidad administrativa pueden convivir en una misma persona. Esperamos que este recorrido os haya resultado tan fascinante de escuchar como a nosotros de investigar.